Señor presidente, señorías, muy buenas tardes. En esta segunda parte del debate de esta comunicación del Gobierno sobre ley tan importante como la de los presupuestos generales del Estado para el año 14, toca sacar alguna conclusión y tratar de ponernos de acuerdo en el qué hacer a partir de este momento, al menos desde el ámbito de este Parlamento. Esta mañana nosotros caracterizábamos la Ley de Presupuestos del Estado como más de lo mismo desde el punto de vista de la orientación de las políticas públicas en torno a la crisis y por eso nosotros en una de nuestras propuestas de resolución insistimos en valorar negativamente esta lógica política que se ha impuesto en los presupuestos públicos de reducción de gastos a ultranza, de reducción de inversión, de depresión de la economía y, sin embargo, escasa atención a la capacidad de ingresos de las administraciones públicas, escasa atención a la persecución del fraude, a un sistema fiscal de orden más progresivo. Por lo tanto, la resolución número 2 reitera nuestra posición crítica sobre las políticas de austeridad que tanto daño están causando y seguirán causando a la mayoría social. También en la propuesta de resolución número 1 constatamos otro principio general de nuestra crítica a esta ley presupuestaria, que es el agravio, que de forma injustificada se somete a la sociedad canaria, una sociedad con altos niveles de paro, de pobreza, de alejamiento de la riqueza media y de dificultades estructurales. Con estas dos resoluciones, la 2 y la 1, digamos, colocamos la posición política valorativa, si ustedes quieren, sobre esta ley de presupuestos. En las propuestas de resolución 3, 4, 5, 6 y 8 hablamos de cuestiones tan elementales como que se respeten las inversiones medias en relación a esta comunidad en esta ley de presupuestos, refiriéndonos por ello al cumplimiento de los artículos 95 y 96 de la ley del REF del año 91. Es una reiteración de este Parlamento exigir el cumplimiento de esta norma. Esta ley lo vuelve a incumplir de manera flagrante y creo que es razonable que el presupuesto español respetara esta condición, que no lo hace, y en esta resolución tratamos de posicionar a este Parlamento en la exigencia del cumplimiento de estos preceptos legales de las leyes del REF, por otra parte, bastante elementales. En la resolución o propuesta de resolución número 4 hablamos del problema más relevante que afecta a la ciudadanía en el conjunto del Estado y en Canarias, que es el desempleo, siendo conscientes que la recuperación del empleo solo vendrá con una política de crecimiento económico sostenible y duradero y por una distribución justa de la riqueza y del propio empleo. Mientras tanto, es decisiva la intervención de los poderes públicos para ayudar a los sectores más desfavorecidos. Los planes especiales de empleo, los planes de choque frente a esta importante lacra social son fundamentales y en esta resolución reclamamos no solo la recuperación de los 10 millones de euros que tenía el Plan Integral de Empleo en el ejercicio corriente, sino la recuperación de los 42 millones de euros que teníamos en el ejercicio anterior. Es lo mínimo que se puede exigir a la Administración General del Estado, después de reconocer y reiterar que para otros territorios con problemas de similares características se mantienen planes de choque, planes extraordinarios, planes de actuación en materia de empleo para ayudar a esos sectores deteriorados. Y volver a reiterar que 7 puntos más que la media justifican sobremanera la necesidad de recuperar esos créditos que han sido eliminados hasta la desaparición en el presupuesto o en el proyecto de presupuesto del próximo año. En la resolución número 5 volvemos a un tema que ayer discutíamos en esta Cámara a propuesta del grupo que represento y es en relación al POSEI adicional. Hablábamos ayer de las dificultades objetivas del sector primario, especialmente de los sectores ganaderos, el sector del tomate y el sector vitivinícola, y en esta resolución instamos al Gobierno de España que cumpla con su deber y ahora ni siquiera tiene la disculpa de que no hay recursos adicionales por parte de Canarias. Será difícil que los hombres y mujeres del Partido Popular puedan dirigirse a los ganaderos, a los tomateros o a la gente del vino si no son capaces en el proceso de enmienda de mejorar esta condición. No van a tener ustedes la valentía de mantenerle la mirada a estos sectores si ustedes no son capaces de imponer como mínimo, lo mismo que hace el Gobierno de Canarias de recursos propios. Sería deseable
que fuera lo mismo que hemos logrado entre todos sacar de otras partidas presupuestarias, sean propias o ajenas. De manera que aquí reiteramos lo que ustedes han comprometido una vez, no, 1000 veces, y es que pondrían recursos si Canarias los ponía. Canarias los ha puesto, es cierto que menos que lo que reclamábamos, pero los ha puesto y va a ser difícil que ustedes eludan esta responsabilidad y si así fuera, pues el resto nos haremos entre nuestras tareas hacer llegar semejante contradicción. Por lo tanto, recursos adicionales para el POSEI si quieren ustedes cumplir con su palabra. En la resolución número 6 volvemos a insistir en dos políticas económicas del REF que son consustanciales a la condición de región alejada e insular y a nuestras dificultades de falta de recursos o de materias primas, que son las ayudas al transporte de mercancías, que siguen en un nivel claramente inferior al que habíamos conquistado y muy por debajo de la demanda y las necesidades de los sectores beneficiarios de estas ayudas. Lo propio en relación a la potabilización de agua, que como ustedes saben hemos ido perdiendo participación del presupuesto en esta materia. El año pasado, in extremis, ustedes lograron recuperar 4 millones sacándolo de otros créditos de Canarias y nosotros lo que proponemos en esta resolución que estas dos partidas consustanciales identitarias de nuestra situación y de los incentivos económicos del REF se recuperen con rigor. Lo propio hacemos en relación a la rehabilitación de las infraestructuras turísticas. No se puede uno llenar la boca con la rehabilitación y la necesidad del sector más estratégico y con más futuro en nuestra economía, que es el turismo, y luego eliminar absolutamente los créditos para invertir en la parte pública de las ciudades turísticas obsoletas, porque está en el REF, porque había compromisos consolidados y que han sido retirados, y volvemos a reclamar el compromiso de la Administración General del Estado en recursos de inversión para la rehabilitación de las ciudades turísticas como elemento básico y dinamizador de la renovación de la parte pública, pero también de la renovación privada o de la planta alojativa, insisto, también disposición de nuestro régimen económico y fiscal. En la propuesta de resolución número 8 volvemos a un tema que está de actualidad, que es el sistema de financiación de las comunidades autónomas, que nos parece una de las grandes cuestiones pendientes y que debemos, desde luego, recuperar en la nueva negociación. Y ponemos aquí una coletilla que ya nos hizo mucho daño en el actual sistema de financiación, y es que no se pueden incluir en la contabilización de los recursos fiscales del sistema de financiación los recursos tributarios del REF. Si esta condición no la conquistamos, las consecuencias ya significativas, pero pudieran ser peores, en el sistema de financiación pueden comprometer absolutamente la suficiencia financiera de esta comunidad y de los servicios básicos. Fundamental actuar y cambiar el sistema de financiación, pero determinante excluir los recursos tributarios del REF de la cesta de impuestos que alimenta el sistema de financiación autonómica. Este es elemento esencial, no toca hoy hablar en profundidad, pero elemento esencial, y lo proponemos en la propuesta de resolución número 8. En la propuesta de resolución número 9, y en relación, si no directa, digamos colateral con el sistema de financiación, proponemos acabar con un anacronismo que es la devolución de los recursos del Impuesto General del Tráfico de Empresas, el famoso ITE, que, como saben, se descuenta por parte de la Administración del Estado. Nosotros lo que decimos aquí, una vez más, y en coherencia con lo que hemos defendido en relación a la reforma del régimen económico y fiscal, es que estos recursos se liberen para políticas de empleo. Hemos dicho que queremos bonificaciones a la seguridad social para la generación o para el mantenimiento y generación de empleo. Lo que decimos es asociar la liberación de estos casi 200 millones de euros y que se destinen a estas políticas, a las políticas bonificadoras. Entre otras cuestiones, porque como al señor Montoro no vayamos con el problema y con la solución, yo sé cuál va a ser la respuesta. Por lo tanto, decimos liberar esos recursos, que vuelvan a Canarias y se destinen a bonificar los contratos, como hemos acordado aquí entre todos. Y acabo solo con un último dato, porque esta mañana no tenía opción y yo no me acostumbro a pedir palabras para aclarar cosas, y decirle lo siguiente al señor Antona. La deuda pública española estará en el año 14 en 1 billón de euros, 300.000 millones más que hace 2 años. Y esto es incontrovertible. El señor Antona confundía esto
con los intereses del año 14, que son cosas distintas. Una cuestión, y afortunadamente es así, y nosotros nos alegramos, porque lo otro era especulación, no, lo otro era usura, que los intereses de la deuda estén hoy un poco más atentos en los mercados financieros internacionales. Pero una cosa es que los intereses previstos en el año 13 hayan sido X y ahora sean afortunadamente X menos lo que sea, y otra es confundir eso con la deuda total. Una cuestión afortunada, acertada, de justicia, es que se abaraten los intereses porque la prima de riesgo se ha contenido. Yo insisto, por razones de los mercados internacionales, los que se crean que influyen sobre eso se equivocan, y los antecedentes están ahí para ilustrarlo. Lo que hay en el presupuesto es una reducción de los intereses y de la amortización en virtud del abaratamiento de los mercados financieros. Pero la deuda pública española está en 1 billón de euros, y lo dice esta ley de presupuestos, y eso marcará el futuro del sector público y de la economía española. Hemos alcanzado un récord histórico y ustedes forman parte de la autoría de este desastre para el futuro del Estado español. Muchas gracias, don Román Rodríguez.